Si te digo la verdad, algunas cosas que no pudimos probar en Bahrein por culpa de la lluvia y ese test un poco Alonso, raro que tuvimos, sobre Max las hemos probado ahora Verstappen, me recuerda a mí en el 2012. El piloto asturiano se llenó de elogios hacia el tetracampeón del mundo tras su victoria. ¿Sabías que en el GP de Fernando Japón? Alonso volvió a Fernando explotar Alonso tras no la disfruta de un clasificación del positivo GP de comienzo China? temporada Otra vez el 2025 de la F1. AMR25 lo deja El piloto tirado y asturiano no es se uno de cayó los nada. 5 pilotos que todavía Quédate, no ha sumado porque puntos vamos a en el repasar Mundial. lo que Al dijo seguir y la crisis batallando que con una vive Aston Martin. AMR25 que no está a Hoy la te cuento altura de por los qué el otros bicampeón monoplazas del de la mundo parrilla. terminó decimotercero y 14 lanzó no un cree dardo que sean lo directo al equipo. suficientemente rápidos ni ¿Está para estar en el cansado top de 10. promesas? Supongo que no La somos tan clasificación del rápidos Gran ni para Premio estar de en el China top 2025 dejó a En la Fernando otra Alonso cara y de a la Aston moneda, Martin Max nuevamente contra Verstappen las logró cuerdas, sentarse en lo en una más alto situación del que podio por lamentablemente primera vez parece en la haberse temporada. convertido en El costumbre para el neerlandés piloto sacó el máximo asturiano durante provecho a las pole últimas conseguida el día temporadas. sábado. Pese a la Logró mantener a los experiencia, McLaren el fuera de la talento y el zona hambre de DRS competitivo en que el siempre ha desarrollo del caracterizado al dos veces Ante esta campeón del hazaña, mundo, Alonso no se llenó pudo de hacer elogios milagros ante y el terminó piloto de firmando Red Bull. una decepcionante Una vista al decimotercera pasado posición para que lo Fernando obliga a Alonso. partir desde la séptima Fernando fila en la catalogó carrera como principal del domingo. impresionante Un el resultado pilotaje de que, Max en el más allá de lo que circuito reflejan los internacional de números, Suzuka. esconde una Bueno, historia de ya no nos frustración, sorprende de mucho. expectativas Sabemos lo incumplidas bueno y de que un es. monoplaza que Está sigue sin haciendo estar a algo la altura de la increíble para categoría mantener y, vivo el sobre campeonato. todo, del Está piloto solo que lo un punto conduce. de Norris. Resulta Sostuvo el impactante ver competidor cómo el asturiano. español, que en la Asimismo, clasificación de la Alonso no carrera tardó en sprint había comparar la llegado a temporada marcar el actual segundo con la mejor 2012, tiempo en la Q1, puesto que se el desplomó en el escenario que tiene momento por más delante el importante, tetracampeón del mundo incapaz de es similar superar al el que el corte a la piloto de Q3 y Aston quedando Martin atrapado en enfrentó esa hace 13 incómoda años. tierra de nadie donde Me no se recuerda pelea un por poco a nada y todo 2012. se vuelve El cuesta tercer o arriba. cuarto coche salía Lo más para mantener preocupante vivo el de este campeonato. resultado no es Espero solo la por el que posición pueda en sí hacerlo hasta misma, la última sino el carrera. contexto en el que se Me produce. recuerda a mi 2012, Alonso arrancará con la un coche carrera que no justo era tan detrás de bueno y Nico que luchamos Hülkenberg por y con él. su propio compañero de Fernando equipo, Alonso Lance Stroll, necesitan respirándole mejoras en la en nuca. Milton Keynes. Y es Sin precisamente embargo, esta a imagen, pesar de la la de un habilidad Aston Martin demostrada que por ni siquiera Verstappen logra detrás de dominar los en la volantes, batalla interna, el la que 14 empieza a generar considera que dudas serias necesitan sobre el traer verdadero mejorar al estado del coche. equipo y la He dirección luchado que por están títulos tomando con el sus tercer o esfuerzos. cuarto coche y al Fernando, final es difícil, como es habitual como en lo él, fue para mí. no se guardó nada y Espero dejó que pueda entrever luchar su hasta el incomodidad final, con la pero situación, necesitan destacando mejorar un cómo el poco más monoplaza el le coche. permite brillar a Ganó ratos 4 como ese títulos, destello así en la que puede Q1, luchar pero con luego un lo coche traiciona algo cuando menos más se competitivo. necesita. No La es gente no casualidad es que Alonso consciente de lo afirmara difícil tras que bajarse es del hacer coche: grandes premios me sentí perfectos. genial en la Q1, Me recuerda era a mi segundo, 2012, pero luego con en la un coche Q2 que no era tan estuvimos al bueno y que límite de luchamos pasar por a la el título. Q3. Aunque al final no Estas ganamos, palabras no son finalizó solo una Fernando descripción Alonso. de lo ocurrido, Pasamos a la son siguiente también noticia. una advertencia. Alonso y la El solución Aston en Martin circuitos imposibles para AMR25 adelantar, tiene un rendimiento como Suzuka. errático, El inconsistente, Sainz lo y califican eso en como Fórmula un 1 Mónaco se de paga curva caro, rápida, y el sobre todo en asturiano un cree puede campeonato ser donde las distinto el décimas año de que viene. segundo marcan la Tan solo diferencia un entre cambio de pelear por los posición, puntos y en o la vuelta quedarse uno. fuera de todo. Entre los pilotos Lo de más las 10 llamativo, primeras sin posiciones, embargo, la de es el tono de Hamilton sobre resignación Hazard. que empieza a Eso es asomar todo en lo el que discurso cambio la de de la Alonso, parrilla de salida un a la piloto que línea rara de vez meta. pierde la fe en sus Suzuka es un posibilidades, circuito donde la por pole mínimas tiene que incluso sean. más importancia Y es para que ni ganar siquiera que el en hecho de Mónaco haber y este rozado fin la de Q3 semana. en esta En clasificación seco, logró se volvió maquillar a una demostrar realidad de nuevo. cada vez más incómoda. Carlos Sainz lo El dijo Aston al acabar la Martin, prueba. un proyecto que Esto es nació como con la un ambición Mónaco de de curva pelear por rápida. victorias y Y a podios, Fernando Alonso se ha se lo convertido en planteaban un coche de después de la media carrera tabla en que Japón. lucha por no perder Fue el tren de los decimoprimero puntos. después de salir Y decimosegundo. mientras tanto, Gracias la a una pasada competencia sobre se Gasly escapa. labrada durante los Equipos 4 como primeros McLaren y kilómetros de la Ferrari prueba han y dado el pasos de asturiano tiene gigante su en su propia desarrollo, misión. mientras Sí, Aston pero Martin bueno, sigue atascado intento en los pensar en el mismos pasado problemas como era Suzuka, estructurales de y siempre siempre. fue así. Fernando lo Dice sabe, sobre el lo trazado sufre en y el lo que deja certificó entrever su en cada segundo título palabra, mundial en consciente de 2006, que cada gran tras una premio rotura que de pasa motor es del una Ferrari de oportunidad Michael perdida Schumacher. para un equipo que Y cada prometía vez que mucho íbamos a más. Suzuka, Pero el si jueves algo quedó decimos que claro es en el las mejor gran declaraciones premio, del el asturiano mejor tras la circuito del sesión, mundo. es que la Y luego el frustración domingo no es siempre solo por la decimos que no posición hubo de salida, adelantamiento. sino Un por la poco como en sensación de que el Mónaco, coche ¿no? tiene Dice potencial, sobre un trazado pero simplemente precioso, no pero consigue con una sola zona materializarlo de cuando DRS, realmente la importa. recta. Y son del El hecho estrecho de de que la Alonso pista se hace sintiera imposible cómodo y acercarse. competitivo en la Todos Q1 tenemos solo ganas de sirve correr en para Mónaco. aumentar la Es un sensación fin de de semana impotencia al increíble. ver cómo Todos todo los se VIPs están desmorona allí. en la El Q2. glamour que hay en Y no Mónaco, es la
la primera vez que esto le ocurre al español. De hecho, ya es un patrón recurrente en esta temporada. Brillar en ciertos momentos y luego diluirse cuando la exigencia sube. En sus palabras, Alonso dejó claro que si las clasificaciones fueran a una sola vuelta, como en el pasado, probablemente las cosas serían muy diferentes para él y para el equipo. Pero la Fórmula 1 actual no se rige por la nostalgia, sino por la cruda realidad de los cronómetros y los déficits técnicos que arrastra cada escudería. Esta es la gran tragedia de Fernando Alonso en este punto de la temporada. Tener la capacidad, la experiencia y el talento para marcar tiempos competitivos, pero estar atado a un coche que no le permite hacerlo de forma constante. Y cuando esa inconsistencia se suma a una parrilla cada vez más apretada, donde la zona media se juega en márgenes
fracciones de milésimas de segundo, el resultado es exactamente el que vimos en China. Un 13º puesto que no refleja el nivel del piloto, pero sí el del proyecto en el que está embarcado. El propio Alonso lo resumió a la perfección cuando dijo: todavía nos faltan un par de décimas y está todo muy apretado en la zona media. Y en un campeonato donde las décimas lo son todo, esas palabras suenan más a sentencia que a simple análisis. Pero la verdadera pregunta que se abre tras esta clasificación es hasta qué punto este Aston Martin tiene margen de mejora real o sí. Por el contrario, el techo de este proyecto ya se ha alcanzado y lo que queda es simplemente sobrevivir cada fin de semana. Porque la sensación que dejó Alonso en sus declaraciones no es solo de frustración pasajera, sino de una preocupación más profunda por la dirección que está tomando el equipo. Un equipo que, recordemos, hizo una gran apuesta con la llegada de Adrian Newey este año, pero cuyos frutos aún están lejos de verse en pista. Mientras tanto, Alonso sigue peleando, sigue sacando lo máximo de un coche limitado, pero también empieza a dejar entrever que su paciencia no es infinita. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque este no es solo un mal día de clasificación, es la punta del iceberg de un problema mucho más grande. Y en un momento te voy a contar cuáles son esos problemas estructurales que arrastra Aston Martin y que Fernando ya no está dispuesto a seguir callando. Porque cuando un piloto de la talla de Fernando Alonso empieza a señalar con nombres y apellidos las deficiencias de su monoplaza, es momento de mirar debajo del capó y entender por qué el AMR 25 no está a la altura de lo que se prometió. Vamos a analizar qué está fallando realmente en Aston Martin y por qué, a pesar de las promesas, el coche sigue siendo un lastre en manos de uno de los mejores pilotos de la parrilla. Cuando se mira con detenimiento lo que está ocurriendo en Aston Martin, queda claro que el problema va mucho más allá de una simple mala clasificación en el Gran Premio de China. Lo que estamos viendo es el resultado de una serie de deficiencias técnicas acumuladas que el equipo no ha sabido o no ha podido resolver a tiempo y que ya comienzan a marcar el techo de sus aspiraciones. Porque el AMR 25 no es solo un coche que falla en un circuito concreto o que sufre en condiciones puntuales. Es un monoplaza que arrastra desde su concepción errores estructurales que condicionan cada fin de semana de Fernando Alonso y Lance Stroll. Y aquí es donde empieza a entenderse por qué un piloto de la talla de Alonso, acostumbrado a lidiar con coches imperfectos, empieza a mostrar señales de agotamiento y frustración. Porque por mucho que intente maquillar la situación con su talento, hay aspectos que simplemente están fuera de su control. Uno de los principales fantasmas que persiguen al AMR 25 es la persistente falta de equilibrio general del coche, un problema que ya se había detectado en la temporada anterior y que, sorprendentemente, sigue sin solución a estas alturas del campeonato. El equilibrio es la piedra angular de cualquier monoplaza de Fórmula 1 competitivo, y cuando este falla, todo lo demás se desmorona como un castillo de naipes. Alonso lo ha dejado entrever en más de una ocasión. El coche no le permite atacar las curvas con la confianza que necesita y, como consecuencia, sufre pérdidas de tiempo cruciales vuelta tras vuelta. Esto no es solo una cuestión de feeling o de sensaciones subjetivas. Es un problema técnico que se traduce en décimas de segundo y que, en una parrilla tan apretada como la actual, marca la diferencia entre luchar por los puntos o quedar relegado a la irrelevancia. La falta de equilibrio, además, genera un efecto dominó que afecta directamente a la gestión de los neumáticos, a la estabilidad enfrenada y a la tracción en las salidas de curva, convirtiendo cada vuelta en una pelea constante contra el coche. Pero si hay un área donde las carencias del AMR 25 se vuelven aún más evidentes y dolorosas, esa es sin duda la velocidad en recta. Y aquí es donde se entiende la explosión de Alonso, ese grito cargado de rabia y resignación cuando soltó 2 años con el mismo puto problema en las rectas. Porque en la Fórmula 1 moderna, donde las zonas de DRS y las largas rectas de circuitos como Shanghái son clave para adelantar y defenderse, tener un coche que pierde sistemáticamente velocidad punta es una sentencia de muerte. No importa lo bien que vayas en las curvas, si cada vez que sales a una recta te ves superado como si fueras un coche de otra categoría. Y eso es exactamente lo que le está ocurriendo a Fernando Alonso. Cada vez que pisa el acelerador en la recta, sabe que es carne de cañón para cualquier rival con un coche medianamente decente en términos de aerodinámica y potencia. La impotencia de verse rebasado sin poder hacer nada es probablemente una de las peores sensaciones que puede experimentar un piloto de su nivel. Lo más alarmante es que este déficit de velocidad en recta no es un problema nuevo, sino una herencia maldita que arrastra a Aston Martin desde hace al menos 2 temporadas. Y aunque desde el equipo aseguran estar trabajando
pero para solucionarlo, la realidad en pista demuestra que no han encontrado la fórmula. Las razones de este problema son varias y complejas. Por un lado, las deficiencias en el túnel de viento han sido señaladas por el propio Alonso como una de las principales culpables. Un túnel de viento que, según el asturiano, no ha proporcionado datos fiables o que, directamente, ha llevado al equipo a tomar decisiones erróneas